M. Correspondencia analógica entre el aspecto logos del demiurgo y el logos kundalini. En principio, recordemos que el logos kundalini se encuentra en el interior del globo de Akasa, como la expresión microcósmica del aspecto logos del demiurgo. El logos kundalini y el aspecto logos son, pues, análogos. Pero de acuerdo con las analogías micro y macrocósmicas estudiadas en el artículo D y expuestas sinópticamente en la figura 38, no surge con claridad dónde radicaría esta nueva correspondencia analógica. Y ello es natural, puesto que ni en tal artículo ni en tal figura se ha mencionado al aspecto logos del demiurgo. En verdad, lo que en la figura 38 se ha representado son los aspectos que adquiere la manifestación 12 anímica del demiurgo en la estructura orgánica del macrocosmos. Aspecto belleza 14, aspecto amor 16 y aspecto conciencia del sentido del mundo 18. Dichos aspectos son análogos respectivamente a los sujetos con que se manifiesta el sujeto anímico 4 del microcosmos, sujeto racional 6, sujeto cultural 8 y sujeto consciente 10. Es justo preguntar, ¿qué papel representa el aspecto logos en el macrocosmos si el mismo no constituye parte de la manifestación anímica? Respuesta. El papel de principio plasmador cósmico. Un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica. Más claramente, la manifestación anímica 12 es, con rigor, la inmanencia absoluta del demiurgo en el macrocosmos, de modo análogo a como el sujeto anímico es la inmanencia absoluta del alma en el microcosmos. Pero la plasmación del macrocosmos, del organismo que va a recibir esa inmanencia anímica, solo puede ser una trascendencia, un acto trascendente al macrocosmos mismo. Se entiende así que el logos que plasma y otorga existencia real al macrocosmos sea un aspecto del demiurgo que se mantiene desde el principio en la trascendencia absoluta. El aspecto logos es la causa trascendente de todo ente macrocósmico. Su vox es quien designa a los entes y les otorga existencia individual, terminando la naturaleza universal que procede de los arquetipos inmanentes al plano arquetípico. Una trascendencia análoga guarda en el microcosmos el logos kundalini, quien por ser el principio plasmador del germen microcósmico está más allá de la inmanencia del microcosmos. La respuesta anterior ha quedado aclarada. El aspecto logos desempeña un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica. En la figura 38 y en el artículo mencionado, solo se ha tratado de los aspectos inmanentes del demiurgo y de los correspondientes aspectos inmanentes del sujeto anímico microcósmico. Si quisiéramos completar la figura 38 con el aspecto logos del demiurgo, deberíamos incluir un sector análogo al huevo primordial, recipiente original y absolutamente trascendente de su verbo. En la figura 66 se ha agregado el sector 22, que representa al huevo primordial, en cuyo interior subsiste el aspecto logos, el cual es evidentemente externo tanto al macrocosmos 13 como a la manifestación inmanente 12. Tal exterioridad equivale a su trascendencia. El huevo primordial, según se ve en la misma figura, es análogo al globo de Akasa 20, en cuyo interior subsiste el logos kundalini, y es también externo, es decir, trascendente, tanto al microcosmos 5 como al sujeto anímico 4. No hay que insistir en que la máxima información de la figura 66 se obtendrá luego de una atenta comparación con la figura 38. N. El yoga. Iniciación en la jerarquía blanca de Chan Chambala. Salvo el Tantra Yoga, del cual hablaremos más adelante, los restantes yogas proceden de la jerarquía blanca de Chan Chambala, de la sabiduría de los siddhas traidores. En particular nos referiremos aquí al Kundalini Yoga, pues el objetivo que propone su praxis consiste en liberar al logos Kundalini de su envoltura en el globo de Akasa para que circule personalmente por el canal Helix. Como se ve, este objetivo se encuentra directamente vinculado a los temas que hemos desarrollado en incisos anteriores. Ahora bien, el Kundalini Yoga
y todo yoga semejante se deriva de una antigua ciencia de los Siddhas traidores, conocida como Kala Chakra o Rueda del Tiempo. Los Siddhas traidores son los señores del karma y la Kala Chakra es la ciencia que permite encadenar o desencadenar al espíritu y al alma a la rueda de las vidas, es decir, a las reencarnaciones evolutivas. Los yogas son, pues, sistemas de conocimientos iniciáticos que hacen posible, de distintos modos, la liberación de la rueda del karma y la autonomía óntica. A la iniciación por el yoga, como las del ritual masónico, teosófico, Rosacruz, etc., la englobamos en la denominación genérica de iniciación sinárquica, en oposición a la iniciación hiperbórea. La iniciación sinárquica encadena al iniciado en la jerarquía blanca, mientras que la iniciación hiperbórea aísla al yo del iniciado de todo tipo de logos jerárquicos, abriéndole el camino hacia la libertad absoluta del espíritu eterno. Hemos mencionado el objetivo del Kundalini Yoga, liberar al logos Kundalini en el canal Helix. ¿Con qué fin se persigue tal objetivo? Respuesta: con el fin de que el sujeto anímico se identifique con el uno cósmico. Esto no es difícil de comprender si recordamos la identidad esencial que guardan entre sí el logos Kundalini y el aspecto logos, tal como se observa en la figura 66. El logos Kundalini es el aspecto logos del demiurgo, y como tal es el verbo del uno manifestado en el microcosmos. La circulación del propio logos Kundalini por el canal Helix, en lugar de su palabra, causa dos cosas: una alteración definitiva del microcosmos y la identificación del sujeto anímico con el uno. Veamos por separado cada uno de esos efectos. Sobre la alteración definitiva del microcosmos causada por la iniciación yogística, hay que afirmar que se trata de una inversión evolutiva especial, efectuada por el logos Kundalini, con el propósito de que el sujeto anímico protagonice el gran salto, una experiencia metafísica que permite al sujeto la identificación con el uno, y que será descrita más adelante. Ahora, hay que enfatizar que la mencionada inversión evolutiva nada tiene que ver con la experiencia del retorno al origen que propician las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea. Esto se verá con claridad luego de exponer en qué consiste la inversión evolutiva. La base de donde debe partir el razonamiento es la siguiente. El sujeto anímico, librado a su proceso evolutivo natural, progresa hacia la entelequia Manu de acuerdo con los grados de la escala de la figura 44. En la figura 56 se observa con mayor detalle que el sentido de la evolución apunta hacia la entelequia. Pero, ¿qué es la entelequia sino el principio puesto como finalidad, es decir, el arquetipo universal propuesto como perfección final? El principio y el final de un proceso evolutivo son idénticos. El ente evolutivo, que progresa entre esos dos extremos, participa del principio en su ser en sí y apunta hacia la finalidad entelequial que lo reclama desde el futuro de su ser en sí, manifestada permanentemente como entelequia potencial. Con esta base, se puede comprender la diferencia entre la evolución natural del pasú hacia la finalidad y la inversión evolutiva hacia el principio causada por la iniciación yogística. La evolución natural, en efecto, conduce al pasú hacia la finalidad entelequial, hacia la autonomía óntica, hacia la concreción del objetivo microcósmico de la finalidad. La iniciación yogística, por el contrario, procura transmutar al microcosmos en un plazo muy breve y conseguir de ese modo la identificación del sujeto con el principio, es decir, con el arquetipo universal, y a través de éste con el uno. La transmutación del microcosmos implica, según se ve, una inversión evolutiva. Pero la inversión evolutiva no es una mera involución, pues el fin de la iniciación yogística, esto es, la identificación con el principio, debe ser alcanzado mediante un gran salto, mediante el cruce inmediato de un puente metafísico entre dos mundos. La inversión evolutiva debe entenderse como inversión del sentido evolutivo, marcha hacia el principio en lugar de hacia el final, y no como involución, pues, en el sentido inverso,
No existe nada parecido a un proceso evolutivo. En resumen, por lentísima evolución natural, el pasú consigue alcanzar la finalidad entelequial, o por acelerada transmutación orgánica e inversión del sentido evolutivo, consigue alcanzar el principio universal de su ser. ¿Cómo consigue esto último? Respuesta: cumpliendo el objetivo del Kundalini Yoga, liberando al Logos Kundalini en el canal Helix. ¿Para qué? Respuesta: para que haga efectiva la transmutación, la alteración definitiva del organismo microcósmico. Esta respuesta nos permite completar el concepto del Logos Kundalini. Mientras permanece en el globo de Akasa, la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica mediante la superserie fonética de sus palabras plasmadoras. Mas, si el globo de Akasa resulta abierto por la práctica del yoga o por cualquier otro motivo, el Logos Kundalini actúa de manera en extremo diferente. No ajusta la función general del organismo a la forma de la matriz esencial, es decir, a la superserie óntico-temporal, tal como lo hacen habitualmente sus palabras de la superserie fonética. En cambio, ajusta la función general directamente a la forma del arquetipo Manu, forma que el Logos Kundalini copia de la serie formativa del designio, pues se encuentra en su límite. Pero he aquí una importante diferencia. La forma del arquetipo Manu, a la que imita el Logos Kundalini, es la del principio y no la que corresponde a la finalidad entelequial. Se produce así, al tiempo de la recreación del organismo, por el poder plasmador de su Vox, una inversión del sentido evolutivo. El siguiente paso es el gran salto y la identificación del sujeto anímico con el uno, es decir, la transmutación del organismo microcósmico, su alteración definitiva. La consecuencia de esto no es menor. El sujeto identificado con el uno o con uno de sus aspectos arquetípicos queda incorporado de inmediato a la jerarquía blanca, y el yo, la expresión del espíritu en el Virya perdido, se eclipsa para siempre, tal como se explicará más adelante. El Logos Kundalini ajusta la función general del organismo microcósmico a la forma del arquetipo Manu que existe en el extremo del principio de la serie formativa del designio. El organismo resulta así recreado y transmutado definitivamente. Nos falta ver aún cómo realiza el Logos Kundalini esta operación de transmutar el microcosmos. Para explicarlo de manera simple, destaquemos que en el acto de transmutación concurren dos principios fundamentales, el principio del arquetipo Manu y el principio del designio serpiente. Tomando en cuenta estos dos principios, observemos la figura 56. La utilización del principio del arquetipo Manu equivaldría a que el Logos Kundalini se situase en dirección paralela al eje TT y observase hacia el plano arquetípico por el canal Helix. Se comprueba de entrada, reparando en la escala gradual de momentos progresivos, que tal disposición implica una inversión evolutiva. El Logos Kundalini se propone ajustar la función general a la forma del principio del arquetipo Manu. Ello equivale a suprimir, en la figura 56, la distancia que separa al pasú, microcosmos potencial, del arquetipo Manu, es decir, entre la esfera inferior y la esfera superior, eje TT. Tal supresión significa analógicamente el gran salto, un salto que según se ve evita el camino de Helix. Es evidente, pues, que el ajuste entre el microcosmos y el principio del arquetipo Manu elimina la serie óntico-temporal que existe sobre la función continua Helix, porque la misma función continua ha sido salteada durante el gran salto. El principio del designio serpiente es utilizado por el Logos Kundalini para ajustar el microcosmos al principio del arquetipo Manu. ¿Qué significa esto? Respuesta: que el Logos Kundalini se reviste con la matriz esencial del designio serpiente, cuando las valvas de la concha se abren y su poder plasmador queda liberado en el canal Helix. Si el objetivo del yoga tiene éxito y el globo de Akasa se abre, el Logos Kundalini, cual una serpiente súbitamente activa, se desarrolla y se desliza como un fuego por el canal Helix. La matriz esencial del designio serpiente contiene todas las matrices funcionales que rigen las leyes de la energía,
y ello le permite ir ajustando todas las funciones particulares de los órganos a las formas originales del principio del arquetipo Manu. Cuando la serpiente Kundalini arriba al último chakra del canal Helix, esto es, al Brahma chakra, se consuma el gran salto. El organismo microcósmico queda entonces ajustado a la forma del principio del arquetipo Manu y el sujeto anímico identificado con el uno. Este último efecto es el fin declarado en el objetivo del yoga y puede ocurrir en cualquier estructura en la que se encuentre manifestado el sujeto anímico. En el virya perdido, el sujeto anímico puede estar en el nivel de los 4 chakras glandulares superiores, es decir, sobre el anahata, a la altura del corazón, sobre el vishuddha, en las tiroides, sobre el ajna, en la hipófisis, o sobre el brahmarandra, o brahma chakra, en la coronilla. En cualquiera de estos niveles, el logos kundalini fagocita al sujeto anímico y lo refunde en su esencia cósmica. El sujeto anímico, entonces, generalmente el sujeto consciente, tiene la impresión de que su campo sensible se expande hacia todas las direcciones del universo. Se logran así los estados superiores de conciencia, del samadhi o del nirvana. Tales estados son los más superiores en el nivel anímico del pasú y los más inferiores en el nivel espiritual del virya. El samadhi o los estados nirvánicos indican que el sujeto anímico, el alma, se ha identificado con el uno. El sujeto impulsado por el logos kundalini ha dado el gran salto desde el Brahma chakra y se ha situado en un nivel de conciencia macrocósmico. El gran salto significa que el sujeto ha cruzado el puente metafísico que conduce al plano arquetípico, y allí se ha expandido sobre los planos cósmicos, por difusión en el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo. Cuando esto ocurre, no puede ya existir ninguna intervención espiritual en el virya, es decir, ninguna influencia del espíritu hiperbóreo encadenado. Ello es lógico, puesto que al conseguirse el gran salto, la misión del encadenamiento ya ha sido cumplida. El pasú es ahora un iniciado sin arca, integrado en la jerarquía blanca de Chanchambala, y su herencia hiperbórea, el símbolo del origen, ha quedado desde entonces definitivamente neutralizada. En el próximo artículo se explicará analógicamente en qué consiste el gran salto, practicado por el sujeto anímico como fin de la iniciación yoguística. A continuación vamos a anticipar el efecto que el gran salto y la previa transmutación orgánica causan en el yo perdido del virya, y que la sabiduría hiperbórea denomina escurrimiento del símbolo del origen. Durante la transmutación, el logos kundalini, con su poder plasmador, estabiliza todos los procesos evolutivos de la memoria arquetípica. Resultan así ajustados los arquetipos invertidos a sus matrices arquetípicas, con tal exactitud que el grado de participación que estos mantienen con los arquetipos universales alcanza su máxima perfección. El nexo metafísico entre la memoria arquetípica y el plano arquetípico adquiere entonces el carácter de la identidad indiscernible. Tal identidad causa que el sujeto anímico anime simultáneamente ambos planos, el microcósmico de la memoria arquetípica y el macrocósmico del plano arquetípico. Ello equivale a un gran salto, al paso consciente de un mundo a otro, pero ello significa también que el sujeto anímico se ha identificado con un aspecto del uno. Ahora bien, el espíritu encadenado, de acuerdo a lo estudiado en la primera parte, se manifiesta como yo perdido, en el seno del sujeto anímico consciente, por reflejo del yo infinito en el símbolo del origen. ¿Qué ocurre con el yo perdido, con la expresión del espíritu eterno, cuando el sujeto consciente realiza el gran salto y se expande en el plano arquetípico? Respuesta: el eclipse definitivo del yo. A partir del gran salto, ya no existirá ninguna manifestación del espíritu en el microcosmos, por causa del escurrimiento irreversible del símbolo del origen de la memoria de la sangre del virya. El escurrimiento es la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. Su concreción señala el fin del encadenamiento, porque implica que se ha cumplido el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Sin embargo, semejante desencadenamiento no beneficia en nada al espíritu hiperbóreo, pues, si no ha conseguido reorientarse durante el encadenamiento,
permanecerá luego en la confusión estratégica de su estado revertido, y en ese estado continuará hasta el Mahapralaya. Empero, lo más probable es que los siddhas traidores intervengan antes que llegue tal momento, y que el espíritu sea entonces encadenado nuevamente a otro virya, para aprovechar su fuerza volitiva orientadora. La respuesta anterior se entenderá mejor si explicamos analógicamente en qué consiste el gran salto, el fin declarado de la iniciación sinárquica por el yoga. Conjuntamente, será también explicado el concepto de la sabiduría hiperbórea sobre el escurrimiento del símbolo del origen. O. Estudio analógico del gran salto y del escurrimiento del símbolo del origen. El fin del yoga, el gran salto, causa el escurrimiento del símbolo del origen, es decir, la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. El escurrimiento, entonces, significa la pérdida de la herencia hiperbórea. Mediante un simple modelo analógico basado en conceptos ya definidos, vamos a evidenciar el gran salto y su efecto escurrimiento. Ya vimos que el logos kundalini, revestido con la forma del designio serpiente, ajusta el organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu. Se trata, en última instancia, de un ajuste entre micro y macrocosmos, puesto que el principio del arquetipo Manu es una forma derivada del uno macrocósmico, con el propósito de evidenciar lo más claramente posible el acto del gran salto. Vamos a referirnos solo a un aspecto saliente de la analogía micro-macrocósmica. ¿Cuál es la correspondencia entre la memoria arquetípica o estructura neurofisiológica del cerebro y el plano arquetípico del macrocosmos? Según la figura 38, la memoria arquetípica del microcosmos, flecha 6, guarda correspondencia analógica con el plano arquetípico del macrocosmos, flecha 14. Análogamente, también, mientras la memoria arquetípica está animada por el sujeto racional, el plano arquetípico lo está por el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo e el uno. Este aspecto, por animar íntegramente al plano arquetípico, se manifiesta en todos y cada uno de los arquetipos universales, y desde luego también en el arquetipo Manu. De acuerdo con la figura 9, en la figura 56 se ha equiparado a un plano límite la separación entre el plano arquetípico y el plano material. Asimismo, en esta figura y en las 44 y 45 se ha representado una escala gradual de momentos progresivos que permite medir el proceso evolutivo desde su iniciación en el plano material. Tenemos así, analógicamente, una línea o eje que separa el plano arquetípico del plano material. ¿A qué es análoga dicha línea en el microcosmos? Respuesta: a una línea que separa la memoria arquetípica de la estructura psíquica. Una frontera semejante está representada en la figura 39 como la línea de puntos que separa la región A minúscula de las regiones B, C y D minúscula, es decir, la memoria arquetípica A minúscula de la estructura psíquica B, C y D minúscula. Comenzaremos la explicación estableciendo una relación entre el nivel evolutivo microcósmico de un virya perdido típico y un nivel macrocósmico de referencia. Para ello nos valdremos de la analogía entre las líneas o fronteras apuntadas. A la izquierda de la figura 67, observamos un eje 0 omega, en adelante eje omega, que separa el plano arquetípico del plano material, y en el plano material, una escala gradual de momentos progresivos. El eje 0 omega representa el nivel de referencia frente al que se medirá inversamente, el nivel evolutivo del microcosmo. Por eso a la derecha el eje 0 alfa, en adelante eje alfa, señala la frontera entre la memoria arquetípica y la estructura psíquica, y a la vez marca un determinado nivel evolutivo A mayúscula en la escala gradual. En el ejemplo adoptado, este nivel corresponde al 5º grado del progreso evolutivo. Con esta disposición analógica interpretamos el objetivo y el fin del Kundalini Yoga. El logos Kundalini, al quedar libre en el canal Helix, se propone ajustar la función general del organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu. Ello equivale en la figura 67 a suprimir la diferencia diff de nivel entre el eje alfa y el eje omega.
Analógicamente, pues, el gran salto consiste en eliminar la diferencia diff entre el nivel alfa y el nivel omega, en conseguir que el eje 0 alfa salte inversamente al sentido evolutivo, primero, segundo, tercer grado, y se iguale con el eje 0 omega. En ese momento, también se habrá identificado el sujeto anímico que se encuentra sobre el eje 0 alfa, con el aspecto belleza, que se encuentra sobre el eje 0 omega. Es la concreción del fin del Kundalini Yoga. Es evidente que el gran salto es una acción de control efectuada directamente por el logos Kundalini bajo su forma serpentina. El gran salto, en efecto, solo puede ocurrir si se suprime la diferencia diff entre el organismo microcósmico y el principio del arquetipo Manu. El logos Kundalini, para igualar el eje alfa con el eje omega, debe adicionar al organismo un factor de ajuste menos diff, es decir, un valor inverso a la diferencia diff. Volviendo a la figura 56, podemos describir la acción de control del siguiente modo. La serpiente Kundalini, desde un chakra superior, pronuncia la palabra del principio del arquetipo Manu. Se produce entonces la resonancia de la capacidad arquetípica del arquetipo Manu y su forma resulta actualizada y aplicada sobre el organismo microcósmico. La serpiente Kundalini efectúa la comparación entre la forma del arquetipo Manu y el organismo microcósmico y detecta la diferencia diff. Replica entonces con su poder plasmador el factor de ajuste menos diff sobre el organismo, alterando definitivamente su estructura. El organismo queda ajustado exactamente al arquetipo Manu, no existiendo ya ninguna diferencia diff entre ambos. El gran salto se ha producido. El eje alfa coincide con el eje omega. El sujeto anímico se ha identificado con el uno. El gran salto implica la transmutación casi instantánea del organismo microcósmico y su incorporación a la jerarquía blanca de Chan Chambala. Esta situación es, desde luego, incompatible con la herencia hiperbórea, y es por eso que en la clave genética de los siddhas traidores está previsto, desde el comienzo del encadenamiento espiritual, el efecto escurrimiento. El escurrimiento asegura que el símbolo del origen se tornará inoperante desde el momento mismo en que se produzca el gran salto. El escurrimiento del símbolo del origen es la culminación estratégica de la clave genética. Nos remontaremos a la figura 29, con el fin de explicar analógicamente el efecto escurrimiento. Vemos allí que la esfera de luz se ha señalado con un trazo más grueso y que en su interior, sobre una línea cóncava, A, B mayúscula, se reflejan algunas miradas del espíritu esfera. Analógicamente, la línea AB mayúscula corresponde al perfil del símbolo del origen. Es cóncava, porque la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo, según se explicó en el inciso el espíritu esfera normal. Pues bien, sobre la línea AB mayúscula se manifiesta el espíritu como el yo del Virya, un yo que tiende espontáneamente a confundirse con el sujeto consciente, debido a que el símbolo del origen AB mayúscula se sitúa siempre en la esfera de luz por determinación de la clave genética. Si observamos atentamente la figura 29, comprobaremos que el perfil del símbolo del origen AB mayúscula intersecta a la estructura psíquica en los puntos A y B. En consecuencia, el eje alfa 0A de la figura 67, que representa el límite de la estructura psíquica, también ha de estar intersectado por el símbolo del origen AB mayúscula. Para mayor claridad, en la figura 68 se ha agregado la línea curva AB mayúscula que corresponde al perfil del símbolo del origen. Como la línea AB mayúscula de la figura 68 no es cóncava sino convexa, cabe formular aquí una justificación que evite todo posible malentendido. En la figura 68 y en las siguientes 69 y 70 se debe entender a la línea AB mayúscula como la representación de la línea cóncava AB mayúscula de las figuras 29, 30, 31 y 32. Las exigencias de la analogía obligan a representar a la línea cóncava AB mayúscula en la forma que muestra la figura.
En todo caso, si se desea visualizar el encadenamiento por clave genética, hay que recordar que las miradas del espíritu revertido siempre se reflejan sobre el aspecto cóncavo del símbolo del origen y suponer que las mismas proceden de la parte inferior de la figura 68, tal como indican los vectores miradas, en dirección a la parte cóncava de la línea AB mayúscula. En los siguientes comentarios se sintetizarán las principales conclusiones analógicas que se deben extraer, tanto de las figuras 67 y 68 como de las 69 y 70, que se describirán más adelante. Primero, notemos que el símbolo del origen se encuentra entre el eje alfa y el eje omega, es decir, en el espacio analógico de la diferencia DIF. Segundo, agreguemos ahora que la técnica de la clave genética mantiene el símbolo del origen en un nivel fijo durante todo el proceso evolutivo. Analógicamente, esto quiere decir que, cualquiera sea el grado de nivel en que se encuentre el eje alfa, el símbolo del origen siempre se mantendrá en el lugar que muestra la figura. Tercero, ¿por qué se mantiene constantemente en un nivel preestablecido el símbolo del origen? Respuesta: porque su asiento y residencia está en la sangre hiperbórea. El nivel absoluto del símbolo del origen en la sangre puede variar de un viria a otro, pero en cada uno conserva un nivel siempre fijo, que solo depende, en principio, de la herencia hiperbórea. Dado un nivel hereditario del símbolo del origen, este se mantiene fijo durante todo el ciclo vital. Analógicamente, la figura 68 nos revela que una mayor intersección AB mayúscula es proporcional a una mayor pureza de sangre. Cuarto, por estos motivos, la sabiduría hiperbórea denomina al eje alfa nivel sémico de la sangre pura. En la figura 69 comprobamos que estando el símbolo del origen fijado en un nivel preestablecido por la clave genética, una mayor diferencia DIF entre el eje alfa y el eje omega implica una menor pureza de sangre. Esto es, a mayor ajuste entre el organismo y el arquetipo Manú, menor pureza de sangre. El nivel sémico de la sangre pura, el eje alfa, señala el segundo grado de progreso evolutivo. Es evidente que en la figura 69 el perfil AB mayúscula es menor que el interceptado en la figura 68, donde el eje alfa señala el quinto grado del progreso evolutivo. A menor diferencia DIF, mayor ajuste, y también menor pureza de sangre, porque es menor el perfil del símbolo del origen intersectado en el límite de la estructura psíquica. Quinto, el espacio analógico de la diferencia DIF, es decir, el espacio entre el eje alfa y el eje omega, la sabiduría hiperbórea lo denomina área efectiva de malla para un viria determinado o gran engaño. El área efectiva de malla es el campo de existencia del símbolo del origen como producto de la clave genética. Vale decir, el símbolo del origen solo puede existir en la sangre del viria, mientras exista también la diferencia DIF entre el organismo microcósmico y el arquetipo Manú, mientras el organismo microcósmico sostenga un proceso evolutivo. Así, el símbolo del origen en la sangre y el encadenamiento espiritual consecuente son realidades propias del gran engaño, hechos que solo pueden ocurrir en el área efectiva de malla, la ilusión de lo real. En verdad, la percepción de la realidad como gran engaño es una experiencia subjetiva propia de los virias perdidos. Es el yo perdido quien, tras intuir fugazmente su estado de confusión, afirma el carácter ilusorio de la realidad. Para el pasú, por el contrario, no hay área efectiva de malla, pues todo el mundo exterior constituye su espacio cultural, el campo donde se concreta el objetivo macrocósmico de la finalidad. Sexto, la transmutación que la serpiente Kundalini causa en el organismo lo ajusta el arquetipo Manú. Queda entonces suprimida la diferencia DIF entre el eje alfa y el eje omega, y el sujeto anímico se identifica con el uno. La supresión de la diferencia DIF significa analógicamente la eliminación del área efectiva de malla. Pero de acuerdo con los comentarios primero y quinto, tal supresión ha de causar la pérdida del símbolo del origen, pues éste solo puede existir en el área efectiva de malla.
y la pérdida del símbolo del origen ha de causar en consecuencia la definitiva extinción del yo perdido, el reflejo del espíritu eterno que se manifiesta sobre el mismo. Recordemos que el yo perdido se desplaza extraviado por un camino Labrelix, paralelo y correlativo de Helix, que sigue el sujeto consciente. Los puntos tetrarque del camino Labrelix están determinados por el símbolo del origen, de manera tal que la pérdida de éste acarreará la desaparición del camino Labrelix y con ello la extinción del yo perdido en el seno del sujeto consciente. Séptimo. Tomando como base las explicaciones y comentarios anteriores, vamos a definir aquí el concepto de escurrimiento del símbolo del origen. Si el sujeto anímico protagoniza el gran salto, el eje alfa adquiere el valor del eje omega. En ese momento, el organismo está ajustado al principio del arquetipo Manú y el sujeto anímico se ha identificado con el uno. Pero el eje alfa indica el nivel sémico de la sangre pura. En este sentido, el valor omega expresa el valor cero, es decir, que la coincidencia del eje alfa con el eje omega implica cero contenido sémico en la memoria de la sangre. La sabiduría hiperbórea afirma que cuando el nivel sémico de la sangre pura alcanza el valor omega, ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen. ¿Por qué? Respuesta. Porque el símbolo del origen se mantiene en un nivel fijo, cuyo punto más bajo jamás alcanza el valor omega. Por lo tanto, si el eje alfa coincide con el eje omega, sería imposible que simultáneamente intersectara a la línea cóncava AB mayúscula. Esto puede comprobarse en la figura 70, donde se ve que, con un valor omega, el eje alfa está lejos de intersectar a la línea curva. En ese momento ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen, y por eso a la línea curva que representa su perfil se le ha dibujado con líneas de trazo. La figura 70 nos muestra claramente que la supresión del área efectiva de malla causa el escurrimiento del símbolo del origen. En el organismo no existe ya memoria de la sangre. El símbolo del origen de la herencia hiperbórea se ha perdido definitivamente, junto con la presencia volitiva del yo. Es la culminación estratégica de la clave genética. P. Significado analógico de la abertura del globo de Akasa. El objetivo del Kundalini Yoga propone liberar al Logos Kundalini de su envoltura en el globo de Akasa para que circule personalmente por el canal Helix. Ya vimos que si el Logos Kundalini se reviste con la forma del designio serpiente, dispone de las matrices funcionales necesarias y suficientes para transmutar al organismo y ajustarlo con el principio del arquetipo Manú. La transmutación va acompañada de un gran salto, el fin del Kundalini Yoga que permite al sujeto consciente identificarse con el uno. Surge de esto una pregunta natural a la que no se ha respondido aún. ¿Es la forma serpentina la única que puede adoptar el Logos Kundalini al abandonar el globo de Akasa? Y de no ser así, ¿quién determina la forma con que se revestirá el principio plasmador? Respuesta. Ante todo, hay que afirmar que el Logos Kundalini es capaz de revestirse con una pluralidad de formas diferentes. En segundo lugar, hay que advertir que la forma particularmente elegida cuando el Logos Kundalini se libera por la práctica del yoga depende de la técnica aplicada para conseguir el objetivo. Más claramente, es el sujeto anímico al concentrarse sobre el globo de Akasa para abrirlo y liberar al principio plasmador quien proyecta y reclama la forma que aquél adoptará en su tránsito por el canal Helix. En el caso en que tal proyección provenga exclusivamente del sujeto anímico, sin intervención del yo, el Logos Kundalini puede o no aceptar revestirse con la forma requerida, y se necesita no poca destreza para persuadirlo a su aceptación. También puede ocurrir que, llevado por insondables designios, el Logos Kundalini decida salir por su cuenta del globo de Akasa, y revestido con la forma de un mito, fagocite al sujeto consciente y se apodere del organismo microcósmico. Esta última posibilidad puede ser interpretada a la luz de las explicaciones anteriores sobre el mito y el símbolo sagrado.
En relación con el objetivo del Kundalini Yoga y su fin, lo que interesa aquí es destacar que solo la forma serpentina del principio plasmador, es decir, el designio serpiente con todas sus matrices funcionales, garantiza la transmutación completa del organismo macrocósmico y el gran salto. Cualquier otra forma que adopte el logos Kundalini, por más excelsa o divina que aparente ser, por ejemplo, la Gran Madre, Brahma, Vishnu, Jehová, o un animal sagrado como el elefante, el carnero, el ciervo, etc., causará un muy diferente resultado al perseguido por el objetivo iniciático del yoga. El logos Kundalini, bajo tales formas, se comportará en el organismo como un mito autónomo, como la manifestación local de un arquetipo dominante, vale decir, intentará situarse frente al sujeto anímico para fagocitarlo y asumir el control del microcosmos. Mas no lo hará para elevar al sujeto en el gran salto, sino porque desea permanecer en el microcosmos transformado en mito viviente, en un antiguo dios resucitado, en avatar o mesías, etc. En estos casos, en lugar de la transmutación orgánica, conforme al arquetipo Manu, el logos Kundalini faculta la captura del organismo por un arquetipo psicoideo, el cual lo integrará en la superestructura de una cultura externa y lo empleará para favorecer el objetivo macrocósmico de la finalidad del paso. Todo esto es conocido por los gurúes del Kundalini Yoga, sabios de la Kalachakra, quienes proyectan muchas formas sobre el globo de Akasa para lograr distintos objetivos, pero que saben muy bien que el gran salto solo se logra cuando el principio plasmador adquiere la forma serpentina, la capacidad del designio serpiente. Todo cuanto hemos visto hasta ahora sobre el logos Kundalini y el Kundalini Yoga nos está demostrando que la abertura, forzada o natural, del globo de Akasa es un acontecimiento de la máxima importancia en el ciclo vital de un organismo microcósmico, toda vez que su ocurrencia tanto puede transmutar como destruir al germen microcósmico. Conviene, pues, conocer con más profundidad el carácter de este hecho. Ello podrá conseguirse si se comprende la correspondencia analógica que la abertura del globo de Akasa microcósmico guarda con un acontecimiento semejante del macrocosmos. Podemos formular así este interrogante. La abertura del globo de Akasa, ¿a qué suceso macrocósmico representa? Respuesta: al Mahapralaya. El Mahapralaya es el fin, igual al principio del ciclo de manifestación macrocósmica. La respuesta nos permite inferir por qué la transmutación inmediata del organismo debe ir seguida de un gran salto, que suprime todo proceso evolutivo. En el Mahapralaya solo están presentes el principio y el fin, sin movimiento. Por otra parte, es evidente que el Mahapralaya macrocósmico señala la muerte orgánica del macrocosmos. Análogamente, la abertura del globo de Akasa señala una muerte orgánica del microcosmos, previa a la transmutación. Es la muerte iniciática por el yoga. Una fundamentación más profunda de la analogía entre la abertura del globo de Akasa y el Mahapralaya podrá encontrarse en las siguientes sentencias de la sabiduría hiperbórea. Durante la manifestación, el verbo del demiurgo, el uno, debe permanecer aislado del macrocosmos. Su vox ha dado término individual a todo lo existente y aún designa a los entes actuales. Pero luego del principio, su vox concurre a los entes procedentes del huevo primordial. A través del huevo, como un susurro, surgen las palabras del designio, el logos demiúrgico. El verbo, encerrado en el huevo primordial, semeja la voz de un durmiente soñador, pero una voz que al trascender el mundo onírico y manifestarse afuera, hiciese realidad el contenido de los sueños, sus más absurdas pesadillas. Hasta aquí es clara la analogía entre el huevo primordial y el globo de Akasa, entre el aspecto logos y el logos kundalini. Así continúan las sentencias de la sabiduría hiperbórea. El huevo primordial ha de permanecer intacto hasta el pralaya. Solo cuando el macrocosmos alcance su finalidad entelequial, el huevo se romperá, y el verbo quedará libre para pronunciar la última palabra, la de la disolución de todo lo óntico existencial.
El aspecto logos permanece en el huevo desde el principio hasta el final del macrocosmos, porque él es el principio y el final. Todo ente por él vino a la existencia, y todo ente por él retornará a la nada original. La ruptura del huevo primordial y el Mahapralaya son una y la misma cosa. De la ruptura del huevo primordial saldrá el fuego que consumirá al macrocosmos, un fuego que es la esencia del logos, un logos que es el verbo de el uno. La ruptura del huevo primordial es, pues, evidentemente análoga a la acción que hemos descrito como abertura del globo de Akasa. Ello nos sugiere que esa abertura ha de causar un verdadero pralaya microcósmico, una muerte iniciática por el yoga. Naturalmente, que tal muerte iniciática es sucedida por una nueva vida, quizá por la inmortalidad orgánica. Del mismo modo que al Mahapralaya macrocósmico le sucede la creación de un nuevo macrocosmos, cuyo ciclo vital se extenderá por otro Mahamanvantara. Mas esa posibilidad de nueva vida, puesta a disposición del iniciado sinarca y que es considerada milagrosa por muchos mentecatos, en realidad solo beneficia al demiurgo, puesto que el organismo transmutado pasa indefectiblemente a ocupar su lugar en la jerarquía blanca de Chanchambalá o Gran Fraternidad Universal, o Sinarquía Internacional, etc. Con respecto a las diferentes formas que puede adoptar el Logos Kundalini al manifestarse fuera del globo de Akasa, y sobre la inquietante posibilidad de que se manifieste por sí mismo y no por requerimiento del sujeto yogi, la analogía macrocósmica surge patente de las siguientes sentencias. Muchas veces durante el Mahamanvantara, por motivos incomprensibles para el Pasú, el uno ha sentido la tentación de romper el huevo y salir con su verbo plasmador. Su deseo, en verdad, va más allá que eso, porque al salir del huevo, el verbo se encontraría en una situación de trascendencia macrocósmica, y el deseo del uno apunta a que su verbo ingrese al macrocosmos sin causar la disolución final. Para cumplir con este deseo, en incontables ocasiones, el uno ha abierto el huevo como si fuesen las valvas de una concha y ha salido al exterior. También ha ingresado al macrocosmos y hasta se ha hecho ver y adorar por los animales hombres. ¿Cómo lo hizo sin causar al mismo tiempo la destrucción del macrocosmos? Revistiéndose dentro mismo del huevo, con una forma adecuada, poniéndose un ropaje, adquiriendo un aspecto de tal manera que al salir dicha forma limitase su poder ígneo y protegiese al macrocosmos. Así el uno fue alguna vez un dios, una diosa, un bailarín, un pájaro, etc.